Soy Alfredo y hoy tengo una cita con una persona muy especial. Hola, mi nombre es Alfonso Rivera y soy el creador de El efecto mariposa, una comedia sobre la teoría del caos. Hola Alfonso, ¿qué tal? Bueno, cuéntame cómo surge esta pieza. Pues la creación del efecto mariposa surge un poco vinculada a mi etapa en Berlín, durante la cual Thomas Bratky, un famoso director de teatro, me lanza un poco el desafío de cuánto caos sería capaz de desarrollar encima del escenario. Y esta pregunta queda un poco resonando en mi interior, así que con un amigo y compañero, Diego Axelrad, decidimos poner en marcha una pieza en la que desarrollamos un poco la teoría del efecto mariposa, como un leve batir de alas de mariposa aquí puede generar después un tornado en la otra parte del mundo. Y lo primero que me viene a la mente un poco es una historia de enredo en la cual unos personajes se desencuentran. El hecho de salir de casa 2 minutos más tarde o de llegar a un sitio en el que se te ha olvidado algo y tienes que marcharte, esa pequeña diferencia en el tiempo puede generar una gran catástrofe, a lo mejor dentro de la historia. Entonces, digamos que surge a partir de este concepto, unido también un poco al desafío de Thomas, de cuánto caos somos capaces de desarrollar y cuántos personajes soy capaz de interpretar. Me lanza estos dos desafíos y ahí nos ponemos a funcionar con respecto a esta pieza. Y este ha sido un poco el resultado. ¿En qué género teatral inscribirías esta pieza? Pues el género teatral yo diría que es una comedia gestual que intenta integrar distintos lenguajes. Es un poco una pieza de arte total porque sobre todo se basa en técnicas de mimo, pero también se apoya en la palabra, también se apoya en el canto, también se apoya en la coreografía, también se apoya en la expresión corporal. Hay una dramaturgia que creo que es muy sólida en la narrativa. Entonces creo que es una pieza de arte total que de alguna forma está vinculada también con una tradición que en España se llamó el bululú, que era cuando a finales del siglo XVI tiene su origen en Galicia, aunque luego se expande a muchas partes de España y de Europa, un actor ambulante, un farsante, un bufo, se dedicaba a hacer una comedia breve, a lo mejor un entremés o una farsa, y él representaba con distintas voces todos los personajes de la obra. Entonces, a partir de ese género del bululú, que a su vez yo intuyo que también está vinculado con una tradición medieval en Italia, que se llamaba esa comedia farsesca en la que también un actor interpretaba muchos papeles, que es heredero, por ejemplo, Vittorio Gassman o Roberto Benigni, Dario Fo, todos estos grandes actores, y que en España tenemos un referente fundamental que es Rafael Álvarez el Brujo también. Son grandes actores que despliegan encima del escenario ellos solos una cantidad de personajes y de situaciones, y donde el actor se convierte en un dramaturgo, en un intérprete, en un pensador encima del escenario. Entonces me apetecía mucho seguir desarrollando ese tipo de formato, porque también digamos que gracias a las políticas culturales que hemos tenido en los últimos años nos han motivado activamente a que seamos lo más sencillos en escena para poder vivir de este arte antiguo. Entonces, pues gracias a esta motivación tan directa, he tenido también que desarrollar una pieza en solitario. Bueno, Alfonso, ¿y qué técnicas has utilizado en esta nueva obra? Pues en este código un poco farsesco, un poco de comedia gestual, empleo por supuesto mucho una técnica que se llama el desdoblamiento en mimo, que quiere decir que el mismo actor se desdobla vocalmente y físicamente en distintos personajes encima del escenario. También se le puede llamar conversaciones con los fantasmas a esta técnica, porque el propio actor sostiene encima del espacio temporalmente ese personaje al cual acudirá más tarde, y podemos tener en
el escenario varios personajes al mismo tiempo que están interactuando, entonces el actor corre a posición para reencarnarlos unos detrás de otro. Se suele decir, los storytellers, los cuentacuentos en África, se suele decir que son personas que están vinculadas con un poder en el más allá y que tienen la capacidad de tener 5, 6, 7 personas dentro de sí mismos, ¿no? Distintos personajes, diríamos. Estos cuentacuentos, digamos que también recuperan toda una tradición popular de esa sabiduría, y también en África se suele decir que cuando un cuentacuentos muere se pierde toda una biblioteca de conocimiento, igual que muchos referentes de los que mencionábamos antes, de grandes actores que han acudido a este género, cuando desaparecen también estamos perdiendo pues fuentes directas de una técnica que ha pervivido prácticamente a lo largo de los años, desde los orígenes griegos de la mimodia hasta hoy en día, este tipo de técnicas. Alfonso, me ha causado mucha curiosidad y bueno, sorpresa también que eres tú solo en el escenario, sin ningún apoyo escénico, ni de tramoya, ni de nada. ¿Por qué ha venido esta decisión? La idea de trabajar en un espacio vacío es una idea un tanto romántica, un tanto conceptual, ya que el hecho de no tener nada en el espacio más que una caja negra y un actor permite al espectador que su imaginación viaje a través de distintos contextos, de distintos personajes, y nos permite sobre todo descontextualizar esa imaginación para que pueda viajar y nos permita la transformación del actor, que no solamente se va a transformar en varios personajes, sino también incluso en elementos, puede transformarse en personajes o en materias, en animales, cambios de localización, de escenario, etcétera, etcétera, a partir del uso del cuerpo fundamentalmente. Esta es una de las grandes diferencias entre el teatro y el cine. Bueno, Alfonso, y hablando del caos, el amor es su gran compañero. Sí. ¿No? ¿Cómo encaja el amor en la trama de esta nueva pieza? Yo creo que el amor es uno de los grandes motores dramáticos, o en las artes, también en la literatura, en el cine, en la pintura, en la poesía. Siempre uno de los grandes motores, de los grandes ejes es el amor, como puede serlo también la muerte, o puede serlo el sexo o el hambre. Son grandes temas que existen prácticamente en cualquier obra de arte. El amor, igual que existe digamos una fuerza que sostiene el universo y las constelaciones, la forma en que orbitan, también las personas, la forma en la que orbitan o hacia dónde se dirigen por ese magnetismo, que sienten una atracción o bien hacia su oficio o hacia personas o hacia temas que les inspiran. Ahí hay un amor después de todo que también les lleva. La forma en la que es tratado el amor en esta pieza es cómo el azar puede hacer que ese amor se tuerza y se genere otra cosa totalmente distinta con el tiempo. Este es un poco el presupuesto que tiene la teoría del caos, como un pequeño cambio a la larga no genera un pequeño cambio también a más distancia, sino que genera un gran cambio finalmente, es lo resultante. Entonces, dentro de una comedia de enredo como es esta, lo que sucede es que un pequeño traspiés en el tiempo puede generar después que las cosas sean totalmente caóticas y muy diferentes, aunque para establecer el caos en escena siempre hace falta primero establecer un patrón, y el patrón tiene que ser muy, muy organizado para después introducir ese caos. La forma en la que el amor entra en todo esto, en esta estructura, es el motor por el cual estos personajes acuden a una cita para encontrarse, por lo tanto está muy pautado, y finalmente cuando nuestro protagonista Alfredo siente un desamor, lo que sucede es que entra en una gran tormenta emocional, donde los puntos de referencia, los puntos fijos en la vida ya son móviles, ya no existen esos referentes que él tenía, y esto nos lleva a un gran caos emocional en su mundo interno. Aquí es donde encontramos que este gran tema de qué sucede durante una ruptura emocional, que creo que todos lo hemos vivido, nos hace tener una vivencia muy profunda. Uno se confronta con estas voces que llevamos dentro de nosotros, que nos dicen muchos mensajes, muchas veces contradictorios, de ¿y dónde estará ella? ¿Y por qué se ha ido? ¿Y con quién está? ¿Y yo no era suficientemente bueno? ¿O por qué ha surgido esto? ¿He hecho algo mal? ¿He cometido algún error? ¿O es que tenía que ser así porque no era para mí esta persona? Y todas estas
todas estas voces hacen que la conciencia a veces se sienta aturullada, agobiada, y ahí ese punto es un punto también muy creativo, porque no sabemos lo que va a pasar después. Y este es un poco el meollo de esta obra. Bueno, Alfonso, y ahora vamos del amor que hemos hablado al humor, que también está muy presente en la obra, a jugar por las risas del público. Eso es. Cuando la gente me pregunta si la risa o el humor es un medio o es un fin, yo siempre digo que es un medio para llegar a otro sitio, para llegar a comprender algo más. De alguna forma el sentido del humor nos conecta con algo nuestro que vemos identificado en esa situación y que nos hace comprender qué cosas nos pasan y cómo las afrontamos. Si yo intentase levitar y moviese los brazos muy fuerte, claro, me encontraría con que no logro hacerlo, no logro volar como un pájaro, pero ante esta situación tengo que reírme, ¿no? Si algún día logro levitar, a lo mejor los demás se reirían de mí al no comprenderlo o al decir que, bueno, que soy un loco, pero cuando uno intenta algo con toda su seriedad, con toda su entereza y fracasa en ello, hay un mecanismo muy antiguo que nos hace identificarnos con esta situación y que nos hace reírnos, ¿no? Algún pensador, ahora mismo no recuerdo si fue William Blake, decía que los animales no ríen y que los ángeles tampoco ríen, y que solamente es el ser humano en su capacidad o en su situación de transformación entre uno y otro, en una vía evolutiva entre un animal y algo superior, algo más divino, que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y reírse de su condición. A mí me parece un concepto muy bonito porque la risa es algo que purifica, que sana una situación. Entonces, en esta historia, que tiene que ver también con una ruptura emocional, con un sentimiento totalmente de sufrimiento, tal vez, meter el humor nos sana esta situación. Quiero decir que no es una historia real la que estamos contando, es una ficción, pero es una historia absolutamente cierta. Alfonso, ahora centrándonos un poquito, alejándonos un poquito de la pieza, ¿no? Y más en tu faceta profesional, ¿cuál crees que es la tarea de un actor hoy en la sociedad? Yo creo que la tarea del arte hoy en día está muy vinculada con hacer más humana la sociedad. Una sociedad que a veces se ha vuelto frívola, consumista, excesivamente competitiva. Necesitamos un espacio de encuentro donde los seres humanos se vean reflejados y puedan reflexionar un poco. Esto nos lleva también a los cuentacuentos antiguos que generaban ese espacio donde se congregaba toda la comunidad a su alrededor y podían hablar de los grandes temas. Lo que sucede ahí es que se apela de nuevo a una historia. Y al contar una historia también estamos acudiendo a una belleza, la belleza de la narración o la belleza estética que se puede desarrollar encima de un escenario, ya sea por la música, ya sea corporalmente, ya sea por la belleza del recitado. Hay un deleite del espectador también. Entonces hay una necesidad de belleza. Obviamente lo bello, lo bonito es necesario en nosotros como ser humano. La belleza puede estar fuera y puede estar dentro también. Sin duda, cuando la belleza está dentro, necesitamos encontrar los medios para sacarla fuera. Esos medios son técnicas expresivas o técnicas artísticas, pero también se necesita que el espectador genere un espacio dentro de sí mismo para acoger esa belleza. Entonces exige, digamos, que una altura de conciencia tanto en el artista como en el espectador, para que ese espacio de encuentro empaste entre ambos. Me encantaría seguir charlando con ustedes, pero tengo una cita con una persona muy especial y no me gustaría llegar tarde.